días, porque fíjense, ya estamos muy próximos a terminar el semestre, es utilizar una gran cantidad de conocimientos que hemos ido adquiriendo a través de los materiales que hemos estado revisando y aplicarlos a sistemas más complejos, ¿no? ¿Se acuerdan? Al principio estuvimos trabajando el estado gaseoso porque era el más simple de estudiar, dado que se desprecian o no se consideran, ¿no?, las interacciones moleculares para los gases ideales. Pero hemos estado trabajando una serie de expresiones y de conocimientos teóricos que nos permiten ahora hacer un análisis un poco más complejo. Y vamos a empezar a trabajar ahora con el estado líquido. Ajá. Fíjense bien. Les voy a presentar un resumen de lo que vamos a trabajar en esta última parte del curso. Entonces, para que tengamos una idea más clara de lo que andamos haciendo. Ajá, siempre es bueno saber dónde andamos, qué andamos haciendo, qué esperamos. Y en ese sentido nos vamos ubicando mejor. A que si le dice uno al compañero, a ver, ¿qué anda haciendo usted aquí? Y el compañero dice, pues vengo porque vienen los demás. No, pues así no, ¿verdad? Entonces siempre hay que saber lo que andamos haciendo. Entonces, fíjense, a ver, pregunto, mis estimados alumnos, ¿cómo se llama esta gráfica? A ver, ¿cómo se llama esa gráfica? Véanle ahí en sus notas. Dice, no, pues quién sabe cómo se llama, maestra. Fíjense nomás. ¿Gráfica de continuidad de estados? Perfecto. Esta gráfica, acuérdense, se llama gráfica de continuidad de estados. Ajá, continuidad de estados. ¿Por qué la estoy presentando en este momento del curso? Pues por lo siguiente, fíjense, la gráfica es de presión contra volumen. Uh-huh. La línea que representa a T4, ¿qué está, qué nos está representando? ¿El comportamiento de quién? De los gases ideales. Perfecto. El comportamiento de los gases ideales se rige con una ecuación que todo el mundo conocemos, que es PV igual a ¿qué? N por R por T. Ajá. O bien PV es igual a K por acá. Ya estoy aquí yo. Es igual a K. Y es válida en sistemas que están en condiciones de temperatura y masa constante. ¿Qué ley rige a un gas cuando está en esas condiciones? ¿Cómo se llama la ley? De Boyle-Mariotte. Ajá, la ley de Boyle-Mariotte. Ajá. Bueno, fíjense. Ahora les pregunto, esta línea, esta que estoy marcando con un punto negro, ¿representa a qué condición? Esa TC, ¿cómo se llama? Temperatura crítica. Ajá, es temperatura crítica. Y es importante porque en esa condición, a esa temperatura, vamos a recordar que hay un equilibrio entre ¿cuántas fases? Dos. ¿Entre qué fases? Líquido gaseoso.
líquido, gas. Muy bien. Ajá. Más abajo, donde está T1, donde está el punto A, en aquel momento hicimos un análisis de qué estaba sucediendo con el sistema cuando se tiene una temperatura de ese orden. Ajá. Y recordamos que de aquí a aquí se está representando el comportamiento de quién? De un gas. De un gas. Ajá. De un estado o un sistema homogéneo, porque solamente existe el gas. Pero de esta zona, estoy marcando aquí, a esta zona, ¿qué características se aprecian en el sistema? ¿Existe un qué? Equilibrio. Sí. Heterogéneo. Heterogéneo. Es un equilibrio heterogéneo, líquido-gas. Entonces, fíjense, de aquí a acá, pregunto, ¿qué tipo de equilibrio se tiene? Homogéneo. Homogéneo, porque esta línea roja está representando el estado líquido, ¿sale? Entonces, fíjense, empezamos a trabajar o empezamos a hacer análisis en la parte de teoría, en la gráfica de derecha a izquierda. Primero analizamos el comportamiento de los gases, después dimos una breve revisión de esta situación. Ahorita estamos en condiciones de hacer el análisis de qué sucede con un líquido. Y una vez que hagamos o determinemos o definamos algunas propiedades físico-químicas importantes de los líquidos, voy a poner una hojita. Fíjense, en este último parcial vamos a revisar las propiedades físico-químicas de los líquidos. A ver, propiedades físico-químicas algunas, propiedades físico-químicas del estado líquido, de los líquidos. Una vez que hagamos ese desglose, vamos a empezar por una que ustedes ya conocen, muy sencillita, la densidad. Otra que también han visto en el laboratorio, que es el índice de refracción. Lo voy a poner índice de refracción. Sí, ya revisaron esas prácticas, ¿verdad? De una o de otra forma las han manejado, ¿no? Vamos a revisar viscosidad. Vamos a revisar tensión superficial. De una forma breve, pero es importante que conozcamos esto. Vamos a revisar también otra que es bien importante, que es presión de vapor. Y esa propiedad físico-química nos va a dar pauta para lo que vamos a analizar posteriormente. Después, una vez que tengamos un panorama del comportamiento de los líquidos, vamos a trabajar otro concepto muy importante que es el de soluciones. Y en ese sentido, fíjense, es bien importante definir conceptos que ya vamos a definir en un momento dado, que es el de componente, que es el de fase, y que es probable que los definamos estos dos conceptos ahorita al principio, pero los vamos a tener muy presentes. Vamos a también
a partir del concepto de presión de vapor, fíjense, nosotros debemos entender bien qué cosa es la presión de vapor, porque eso nos va a permitir establecer la ley de Raoul. Que al igual que, por ejemplo, la ecuación general de los gases ideales o las leyes de los gases, es una ley para una solución ideal. Se considera una solución ideal, pero no hay problema, ¿no? Acuérdense, cuando nosotros hacemos análisis de sistemas ideales, se pueden proyectar esos análisis para sistemas reales. Debemos tener una base construida para poder después hacer ajustes. Ley de Raoul. Este concepto de presión de vapor nos va a permitir también estudiar, fíjense, el diagrama de fases de diferentes sustancias. Y por supuesto, ¿no? Diagrama de fases del agua. El del CO2, el del azufre, para que nosotros podamos contrastar las diferentes formas de comportamiento de los compuestos. Si nosotros no tenemos claro lo que es la presión de vapor, nos va a costar trabajo comprender el diagrama de fases. Y después también esa ley de esa presión o ese concepto de presión de vapor lo vamos a utilizar para explicar las técnicas de destilación, que hay varias, y vamos a ver, ustedes ya las conocen, probablemente las han hecho a lo mejor en la vocacional, pero las vamos a platicar sobre su fundamento y en qué casos es oportuno utilizar cada una de esas destilaciones. Debemos tener claro qué es la presión de vapor para poder hablar de la técnica de destilación. Es importante este concepto de presión de vapor porque también, entre otras cosas, vamos a hablar de las propiedades coligativas de las soluciones. Esas propiedades coligativas son 4 y se desarrollan en soluciones con características particulares que en su momento vamos a revisar. Debemos tener muy claro el concepto de presión de vapor para poder hacer un análisis entendible de lo que son las propiedades coligativas de las soluciones. Vamos a revisar también aspectos de esta cuestión de solubilidad. Y en ese sentido, es un punto más que vamos a revisar en el curso, en la última parte del curso. ¿Por qué es importante esta situación de la solubilidad? Porque muchos fármacos no se disuelven de manera así rápida en el agua, que es el vehículo que muchas veces se utiliza cuando se toma algún medicamento. Entonces, es importante que ustedes tengan un panorama amplio de qué factores son los que modifican la solubilidad de un soluto en un disolvente. Entonces, y al final del curso, vamos a revisar, fíjense, también un aspecto que es importante, que es un poco de la termodinámica de soluciones de no electrolitos.
De manera muy general, eso es lo que vamos a trabajar en esta última parte del curso. Y algo que se me pasaba y que es bien importante, cuando analicemos el diagrama de fases del agua, vamos a ver algo que es la técnica de liofilización. Que es importante, pues porque es una manera de conservar más tiempo un producto biológico. Y su fundamento es físico-químico. Y ese fundamento se explica a través del diagrama de fases del agua. Entonces, de manera general, esto es lo que vamos a revisar al fin, en esta última parte. Ahí tienen su programa. Es la única ocasión en que no les he puesto un cuestionario ahorita para que empecemos a trabajar con esto, pero ya les voy a mandar sus cuestionarios para que vayan resolviendo algunas preguntas que les van a ubicar mejor qué cosas son las que vamos a revisar. Sin embargo, de todos modos, como ustedes tienen ahí el programa, pues pueden ir viendo, ¿no? Qué aspectos son los que se van a manejar. Nada más para precisar, este aspectito, lo vamos a manejar acá, ¿sale? En el comportamiento de los líquidos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profesora. Gracias. Entonces, fíjense, pues me regreso un poquito al diagrama anterior y nada más para centrarnos en el trabajo que vamos a realizar. Nos vamos a ubicar en la línea roja que ustedes están viendo en el diagrama. Ajá. Ok. Empezamos entonces. Empezamos. Fíjense, ahí les estoy mostrando una imagen donde ponemos los conceptos que ya les había comentado, qué es un componente y qué es una fase. Raquel, ¿podrías leer lo que es un componente, por favor? Sí. Componente es el número más pequeño de sustancias químicas por medio de las cuales se expresa la composición de cada fase. Cada sustancia que puede ser separada del sistema y existe por fuera del mismo se llama sustancia componente del sistema. Ajá. Entonces, es el número más pequeño de sustancias químicas que expresan la composición de una fase. Y para que se clasifique o catalogue como componente, esa sustancia, o sea, debe cumplir un requisito, que permanezca como tal fuera y dentro de un sistema. Ajá. Fíjense. Y aquí enseguida les pongo una imagen en el lado izquierdo, en la parte de abajo, tienen primero agua, ¿no? En un recipiente, moléculas de agua. Entonces, pues ahí es muy claro que solamente vamos a tener un componente. Ajá. En el recipiente que está del lado derecho, ¿qué cosa tenemos? ¿Cuáles son los componentes de ese sistema que les estoy mostrando del lado derecho? Aceite y agua. A ver, véale bien, compañero. Agua y sal. Agua y sal. Luego, por eso se hacen los chismes, ¿no? Como que aceite y agua. Está bien. Es agua y sal. Cloruro de sodio. Entonces, fíjense, tenemos dos componentes. Tenemos agua, que son
las moléculas que están rodeando al ion sodio, ¿no? Y tenemos cloro ionizado, y alrededor de él también hay moléculas de agua. Tenemos dos componentes. Tenemos agua y cloruro de sodio. ¿Por qué son dos componentes? Porque el cloruro de sodio como tal fuera del sistema se expresa así como cloruro de sodio. Aunque esté ionizado en la disolución acuosa y se desdoble, digamos, en iones sodio y iones cloro, afuera del sistema no pueden existir como tal. Como iones sodio o como iones cloro, afuera del sistema existen como una unidad. Por eso se considera que son dos componentes. ¿Me explico? Y se cumple lo que escribimos acá. Cada sustancia que puede ser separada del sistema y existe fuera del mismo se llama sustancia componente. Debe cumplirse ese requisito. Que fuera del sistema exista como tal, para que se considere componente. ¿Sale? Entonces, en este sistema tenemos aquí dos componentes. Acá, pues ahí no hay lugar a dudas, ¿no? Se tiene un solo componente. ¿Sale? Entonces, para que sea componente debe existir como tal. O sea que ese componente debe existir fuera del sistema como tal. ¿Qué cosa es una fase? Porque luego ahí siempre decimos que las fases y que quién sabe qué, pero nos tiene que quedar claro qué es una fase. Ernesto, ¿puedes leer lo que dice en ese apartado donde está el concepto? Sí, sí. Fase, parte de un sistema que es macroscópica y microscópicamente uniforme, tanto en composición química como en propiedades físicas. Parte de un sistema que es macroscópica y microscópicamente uniforme, tanto en composición química como en propiedades físicas. Entonces, fíjense, ¿qué significa eso? Pues ahora me voy a mover aquí donde tenemos el vasito. Y lo que significa es que, fíjense, si yo pudiera tomar con una pipeta una pequeña cantidad de muestra de esta zona y le determino sus propiedades físico-químicas, como son densidad, índice de refracción, presión de vapor, viscosidad, hago un análisis organoléptico, color, olor. Significa que en esta parte del sistema debe tener un valor de esas propiedades que acabo de comentar, igualito a que si yo tomo una parte de ese sistema del fondo del recipiente. Para que se considere que es una fase, todas las propiedades físico-químicas en cualquier parte del sistema deben ser las mismas. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en la imagen que tenemos del lado derecho, donde estoy poniendo ahorita el punto, por supuesto, ¿verdad? Que si yo tomo una pequeña cantidad de aquí y le determino sus propiedades físico-químicas, van a tener un valor particular. Y si tomo una cierta cantidad de por acá del fondo del recipiente, pues como es otra fase, se van a tener propiedades físico-químicas diferentes. Entonces, fase es parte de un sistema que es macroscópica y microscópicamente uniforme, tanto en composición química como en propiedades físicas. Cuando
digo composición química, pues estamos hablando de compuestos, ¿no? ¿Sale? ¿Algún comentario con respecto a esto? Entonces son conceptos de inicio que nos tienen que quedar muy claritos para que podamos avanzar en el análisis de los temas que vamos a revisar más adelante. Ahorita nos vamos a centrar en analizar esas propiedades físico-químicas de los líquidos. Pero entonces, si vamos a hablar de un líquido, pues solo vamos a recordar cómo podríamos definir un líquido. Así como definimos lo que es un gas, que tiene ciertas características, ¿cómo podríamos definir qué es un líquido? Cassandra, buenos días, Cassandra. Buenos días, profesora. Podría ser quizá como sustancia que entre sus partículas están casi la mayoría están unidas. Bueno, es que así como la definición de que es un líquido, o sea, no están ni tan separadas ni tan unidas como en un sólido. Entonces podría ser así. Ok. Dice la compañera que las moléculas de un líquido están más o menos, ¿qué? Están parcialmente juntas, unidas. Ajá. A ver, ¿alguien más que nos diga cuál es su versión o cómo definen un líquido? Jason, ¿andas por ahí? Buenos días. Eduardo Samuel, buenos días. Buenos días, profesora. A ver, compañero, ¿cómo podrías tú definir lo que es un líquido? Vamos, muchachos. Ya es la última clase de la semana. Vamos con todo. No pasa nada. A ver, Eduardo, ¿cómo definirías tú un líquido? Como uno de los tres estados de agregación de la materia. Ándele, a empezar, ¿verdad? Es uno de los tres estados de agregación de la materia que se caracteriza por, a ver, síguele. Lo que dijo tu compañera, ¿cómo lo podríamos, en tus palabras, cómo lo expresarías? Vamos, compañero, vamos, anda. Es un estado de agregación de la materia que se caracteriza porque las interacciones moleculares entre las partículas es media, ¿no? Por lo tanto, la energía cinética de las partículas es media, por lo tanto, es un fluido también, ¿no? Por lo tanto, adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Esas son las características de un líquido. La principal es que las interacciones moleculares son medias. Eso es lo que origina la formación o que se presente un líquido. Los líquidos tienen propiedades físico-químicas muy importantes. ¿Por qué son importantes esas propiedades físico-químicas? Porque son, fíjense, criterios de identificación y de pureza. Hablando, pues, del trabajo que se hace en la industria, por ejemplo, ¿no? Entonces, son criterios de identificación y de pureza. ¿Por qué digo eso? A ver, ¿por qué digo que son criterios de identificación y de pureza? ¿Qué implica eso? Que sean criterios de identificación y de pureza. Pregunto. Vamos, muchachos. Ajá. Los líquidos tienen propiedades físico-químicas
importantes que son criterios de identificación y pureza. ¿A qué se refiere eso que estoy comentando? A ver, ¿a qué se imaginan ustedes que se refiere eso? Allá hablando. A mí se me ocurre que, por ejemplo, utilizamos muchos líquidos para extraer diferentes sustancias. Por ejemplo, la cromatografía utiliza una fase móvil por medio de la cual se obtienen los componentes de un analito. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la cromatografía se necesita tener, cuando se trabajen los disolventes que van a emplearse para separar esos analitos o identificarlos, pues tienen que estar puros. Si traen impurezas, no sirven. Hay líquidos grado cromatográfico y se les somete a una como una limpieza exhaustiva, ¿no? Entonces, son criterios de identificación y de pureza esas propiedades físico-químicas, porque si yo determino, por ejemplo, densidad o índice de fracción de metanol, por decir algo que se va a utilizar para una cromatografía, entonces yo me fijo qué valor de densidad, de índice de refracción, de viscosidad, de presión de vapor tiene, y eso me está indicando si ese líquido es puro o tiene algún contaminante. Ajá. Entonces, eso es en el caso de la cromatografía, pero hay ensayos muy rápidos, muy sencillos en el control de calidad de la materia prima o de los productos en procesos cuando se está trabajando en la industria. El día que vi ahí a algunos de sus compañeros, me dicen que se van a dedicar a la investigación o que van a seguir estudiando un posgrado. De todos modos, fíjense, yo les digo en la industria, pero igual cuando está uno estudiando una maestría o un doctorado, pues hacen una tesis. Y esa tesis, pues, consiste en hacer experimentos de algún tema en particular para demostrar ciertas cosas. Y entonces son cuestiones experimentales y utilizan reactivos. Y muchos de los reactivos que utilizan son líquidos y tienen que saber si están bien en las condiciones adecuadas, ¿no? Para utilizarlos. Y pruebas que se pueden hacer así sencillas, rápidas, que complementan el trabajo que estamos haciendo, es determinar índice de refracción, determinar viscosidad, determinar densidad, que son pruebas muy sencillas. Ajá. Entonces, estas propiedades físico-químicas son muy importantes en el caso de los líquidos. Y son pruebas muy fáciles de llevar a cabo. Son criterios de identificación y de pureza. Ok, entonces, fíjense, pues vamos a empezar con el concepto de densidad. Densidad se denota con la letra Rho. Densidad. ¿Qué es la densidad, muchachos? Ya por ahí, de una de otra manera, hemos estado trabajando esto de la densidad. ¿Qué es la densidad? A ver, vamos a preguntarle a María Fernanda Estrafón. Buenos días, María Fernanda. A ver, hermosa. Ajá, ¿nada más de eso? Ajá, masa por unidad de volumen. Eso es la densidad. A ese concepto se le conoce como densidad
¿Densidad qué? ¿Densidad qué? Empieza con A. Densidad absoluta. ¿Sí? Y sus unidades aquí en nuestro país normalmente son gramos sobre centímetro cúbico, y esa es densidad absoluta. Hay otro concepto que es también importante y que como que es así generaliza, ¿no? La cuestión del concepto de densidad, ¿qué es la qué? Hay otra densidad. ¿Cómo se llama? Densidad relativa. Densidad relativa. ¿Y cómo se define la densidad relativa? ¿Cómo se define la densidad relativa? Itzel. ¿Sería la densidad de la muestra entre la densidad del agua? Ajá, muy bien. Fíjense, la densidad de un problema con respecto a la densidad de un patrón, de una muestra patrón. ¿Vale? Normalmente esa muestra patrón es el agua. Ajá. Y entonces fíjense lo que implica esto que vamos a analizar. Vamos a tener entonces, si yo tengo una muestra problema y le determino su densidad, voy a tener masa del problema entre el volumen, con relación a la masa de la muestra patrón entre el volumen. Si el dispositivo que utilizamos para hacer esas determinaciones es el mismo, entonces, ¿qué cosa podemos eliminar de esta expresión que acabo de escribir aquí? Voy a repetir lo que dije. Si el dispositivo que empleamos para hacer estas determinaciones es el mismo, ¿qué podemos eliminar de esta ecuación que acabo de escribir? De la que estoy señalando con una flechita. ¿Qué podemos eliminar? ¿Volumen? ¿El volumen? El volumen. Y entonces, fíjense, nos va a quedar una relación de ¿qué? ¿Nos queda una relación de qué? De masa. De masas. Y entonces, fíjense, las unidades serían gramos sobre gramos, y esto nos implica que tendríamos que la densidad relativa es que Adimensional. Adimensional. ¿Está bien? Entonces, tenemos dos maneras de expresar la densidad. Una es la densidad absoluta y la otra es la densidad relativa. Bueno, ahora, hay otro parámetro importante que se trabaja cuando hablamos de estas cuestiones, y es el peso específico. ¿Cómo se define el peso específico? Pregunto. Rodrigo, ¿andas por ahí? Si anda por ahí, pues no pasa nada. Ah, miren. No, esta es otra personita. ¿Es el peso sobre el volumen, no, profesora? Así es el peso. En este caso, el peso lo denotamos con W y es peso, no trabajo. Peso sobre volumen. Ajá. Y el peso es, ¿a qué es igual el peso, muchachos? A la masa del cuerpo por la gravedad. Ajá, es igual a la masa por la gravedad. La masa de una muestra problema por la gravedad entre
el volumen. Y en este caso, si la masa es en gramos, está dada en gramos, y la gravedad, ¿en qué unidades estaría dada? Centímetros sobre segundo Centímetros sobre al segundo cuadrado. al cuadrado. Entre el volumen, entonces, ¿en qué unidades estaría dado? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. ¿Esto a qué es igual, muchachos? ¿A qué es igual eso que acabo de encerrar ahí en una bolita? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Le vamos a preguntar a María Fernanda Santiago. Buenos días, María Fernanda Santiago. Aurea, buenos días. Buenos días. Hermosa, ¿a qué sería igual esto? Eso que está encerrado en una bolita. ¿Son dinas? Son dinas, muy bien. Dinas sobre centímetro cúbico. Y esas son las unidades del peso específico, que ese peso específico, ¿cómo se llama? Absoluto. ¿Ok? Entonces, pues siguiendo la lógica que hemos estado manejando ahorita, vamos a considerar que también existe un peso específico relativo. ¿Y cómo lo definimos a ese peso específico relativo, muchachos? ¿Cómo lo definimos? Vamos a preguntarle a Francisco. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días, profesora. Sería el peso específico del problema entre el peso específico patrón. Ajá, específico del problema entre el peso específico de una muestra patrón, que normalmente ya sabemos quién es, ¿no? De un patrón, que normalmente es el agua. Y entonces, fíjense, pues hacemos el mismo análisis que hicimos para la densidad relativa y establecemos, ¿no? Que el peso específico del problema va a ser masa por gravedad entre el volumen con respecto a la masa por gravedad del volumen, pues en este caso del patrón, y en la parte de arriba del cociente sería del agua, ajá, de la división que estoy marcando aquí. Esto sería para el problema y esto de aquí es para el patrón. Si el dispositivo donde estamos determinando ese peso específico es el mismo, ¿qué podemos eliminar? ¿Qué podemos eliminar, muchachos? De esa expresión que acabo de escribir. Volumen. Volumen, ¿y qué otra cosa? Y gramos. Gravedad. Gravedad. G no son gramos, chaparritos. En este caso, aquí donde estoy marcando con esta señal grandota, no es gramos. Mírelo, Ernesto. ¿Qué pasó, padrino? Es masa del problema entre masa del patrón. Y entonces finalmente tenemos, ahora sí, aquí son, la masa está en gramos en ambos casos. Y entonces, ¿qué conclusión puedo obtener de esto que acabo de escribir? Que también sus unidades son, bueno, que no tienen unidades, Ajá, es adimensional. es adimensional. Es adimensional. Bueno, a ver, compañeros,
de lo que acabo de escribir o que acabamos de escribir aquí, díganme 2 conclusiones importantes de lo que está escrito ahí en el pizarroncito, en la hojita. A ver, 2 conclusiones importantes. Vamos a ver. Yo sé que todos quieren participar. Tenoch, dime una conclusión importante de lo que está escrito en el pizarroncito. Sería que ambas se relacionan con el volumen. Bueno, está bien, ándele pues. Estoy hablando de la densidad relativa, ¿eh? Perdona. Del peso específico relativo. Pues esto sería que es cuando se utiliza el mismo dispositivo para medir sus parámetros, ¿se pueden eliminar algunas variables? Bueno, está bien. A ver, Lisbeth Jacqueline, buenos días, compañera. Dime otra conclusión que veas. Hola, buenos días. De lo que está escrito ahí con respecto a estos parámetros relativos. Dime una conclusión que veas de esos parámetros relativos. Densidad relativa y peso específico relativo. Estoy pensando, no estoy segura. Ajá, ok. A ver, alguien que nos diga, pues me parece que esto que está escrito ahí nos indica esto. Rebeca. Buenos días, Rebeca, ¿sí estás por ahí? Sí, buenos días, maestra. ¿Podría ser que ambas son adimensionales, o sea, que tienen las mismas unidades? Eso está perfecto, ¿no? Que cuando hablamos de densidad relativo y peso específico relativo, entonces ambos conceptos son adimensionales. Ajá. A ver, dígame otra cosa que ahí está en la pantallita, con respecto a la densidad relativa y el peso específico relativo. Le vamos a preguntar a Citlalxóchitl. Buenos días, compañera. Buenos días, maestra. A ver, hermosa, otra cosa que se refleje. Centren su atención en la densidad relativa y en el peso específico relativo. Pues que en ambas son necesarias un peso específico patrón. En ambas son necesarias una sustancia patrón, ¿no? Sí. Bueno, sí, también. También, eso también. Otra. ¿Ambos son una relación de masa? Ándele. Ambas son una relación de masas. Ambas son una relación de masas. Por lo que podemos escribir lo siguiente, muchachos, que la densidad, bueno, lo voy a poner con otro color, que la densidad relativa, ¿qué cosa? ¿Qué cosa puedo escribir más? A ver, Raquel, eso que dijiste, ¿cómo lo podemos expresar? Ahí en la hojita que está en el pizarrón. Es igual a la masa Ándale. del problema entre la masa del patrón. Ya casi sale lo que quiero que me digan, pero se resiste. Es igual al peso específico relativo. Ándale. Es igual al peso específico relativo. ¿No? Lo estamos demostrando. Que cuando hablamos en función de parámetros relativos, que la densidad relativa es igual al peso específico relativo. ¿Queda? Bueno, entonces fíjense, existen formas de determinar estos parámetros, ¿no? Y
En el caso de la densidad, existen varias maneras de hacer la determinación. ¿Cómo se llama este dispositivo que está del lado izquierdo, que es una botellita muy simpática? ¿Cómo se le llama a ese dispositivo? Pignómetro. Pignómetro, es un pignómetro. Ajá. ¿En qué se fundamenta la determinación de densidad a través del pignómetro, muchachos? ¿Cuáles son los fundamentos que se tienen para poder decir que con ese aparatito, con ese recipiente, no es un aparato, es un recipiente, ¿no? Con ese dispositivo se puede determinar la densidad de una muestra? A ver, fíjense. Es un dispositivo con características particulares, ¿no? Fíjense, aquí la tapa del recipiente, ¿qué cosa tiene? ¿Qué es esa varillita que tiene la tapa? ¿Qué es? Dicen, ay, pues quién sabe, no sabemos, no lo vemos, pero yo estoy considerando que por ahí ya tuvieron un acercamiento previo a este tema. ¿Es un termómetro? Es un termómetro, es un termómetro que nos permite saber la condición de temperatura en la que se está llevando a cabo la determinación de densidad. Entonces, fíjense, el fundamento consiste en que a una temperatura constante, el volumen del recipiente es constante. A una temperatura constante, el volumen del recipiente es constante. Ajá. Y eso entonces permite determinar la densidad de diferentes muestras siempre y cuando la temperatura sea constante. A una temperatura constante, el volumen del dispositivo es constante y se puede determinar la densidad por calcular las masas, ¿no? O sea, prácticamente lo que se hace es, se pesa el pignómetro vacío, seco, limpio. Ajá. Luego se llena con primero con agua, ¿no? Para determinar la densidad del agua y tenerla ahí registrada. Después, a la misma temperatura, se llena el pignómetro con la muestra problema. Y se llena exactamente al mismo volumen que lo hicieron con agua, para que se cumpla esto. Entonces, se pesa el pignómetro vacío y seco, se registra la temperatura, después se pesa el pignómetro con agua por diferencia de masas o de pesos, se determina la masa de la muestra y como ya se sabe el volumen del pignómetro, el volumen de la muestra, se determina su densidad, porque recordemos que la densidad es igual a la masa entre volumen. Entonces, este valor se determina por diferencias de pesados. Ya se conoce. Por lo tanto, la densidad se puede determinar. Si tenemos la densidad del agua y la densidad de la muestra patrón, pues podemos determinar la densidad relativa. Entonces, el fundamento es que a una temperatura determinada, el volumen del pignómetro es constante, por lo cual, por diferencia de pesadas, se puede determinar la densidad de las muestras. ¿Quedó? Bueno, a ver, hay otro método para determinar la densidad, que es a través de estos dispositivos.
de estos dispositivos. ¿Cómo se llaman esos dispositivos? Pregunto. Nancy, ¿te acuerdas cómo se llaman los dispositivos? Me parece que se llamaban aerómetros, ¿no, profe? Ajá, se llaman... Pero ya dependiendo de lo que miden, bueno, del grado de... Bueno, de lo que miden, pues se llaman sacarímetros o sí. lactómetros. Algo. Sí, se llaman, de manera general se llaman aerómetros. O aerómetros, como dijo su compañero. Es lo mismo. Ajá. De manera general se llaman aerómetros. Bueno, fíjense, esos aerómetros tienen como característica que en la parte de abajo tienen un material que permite que ellos ingresen al líquido y no floten, ¿no? O sea, se sumerjan en el líquido. ¿Cuál es el fundamento de la determinación de densidad a través de los aerómetros? El principio de Arquímedes. Ajá, principio de Arquímedes. ¿Qué establece el principio de Arquímedes? Pues dice que si se sumerge un objeto, esa agua va a ser desplazada igual que su masa. Ajá. Ajá. ¿Sí? Todo lo que establece el principio de Arquímedes es todo cuerpo sumergido en un líquido, o sea, en este caso el aerómetro, todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical y ascendente igual al peso del fluido desalojado. Ese es el fundamento del principio de los aerómetros. Ese es el fundamento de los aerómetros. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical y ascendente igual al peso del fluido desalojado. Ajá. Y eso es lo que nos permite determinar, como dijo su compañero, dependiendo de la escala que maneje cada uno de esos aerómetros, determinamos cosas diferentes. Por ejemplo, nada más voy a comentar 2 casos, porque eso ustedes ya lo trabajaron en el laboratorio. Por ejemplo, si tenemos en ese aerómetro, la escala está en grados Brix. Voy a poner aquí grados Brix. ¿Cómo se llama el dispositivo? Se llama sacarímetro. Y lo que determina son los grados de azúcar que hay en una solución. Grados Brix. Esos grados Brix son equivalentes al %, de azúcar que hay en una solución. Si el azúcar, por ejemplo, tiene 10 gramos por 100 mililitros, 10 gramos de azúcar por 10 mililitros de solución, entonces tendrá 10 grados Brix. Ajá. Hay otros que se llaman densímetros y su escala está ya graduada directamente en densidad, en valores de densidad. Entonces, medimos directamente el valor de densidad. Hay otros que son alcoholímetros, que nos miden el % de alcohol que hay en la solución. ¿Me explico? Y a esos se les llama los grados, a su escala se le llama grados Gay-Lussac. Entonces hay una gama importante de aerómetros y dependiendo de cómo estén, de sus escalas, miden cosas diferentes. El fundamento es el principio de Arquímedes.
Con esos dos dispositivos nosotros podemos medir densidad. Hay otro dispositivo, no sé si lo vieron en clase, de laboratorio. Este otro dispositivo es una balanza que se conoce con el nombre de, ¿cómo se llama esa balanza, muchachos? Pregunto. ¿Temor? Ajá. Balanza de Moore-Westphal. Balanza de Moore-Westphal. Ajá. Y este dispositivo determina peso específico. Es el único que determina peso específico. Es una balanza hidrostática, ¿no? Tiene un brazo móvil, que es este. Tiene algo que se llama buzo, que es esto. Ese buzo tiene en la parte inferior un relleno de un material que permite que el buzo se hunda en el líquido. Y también tiene un termómetro. Ajá, tiene un termómetro. Entonces, fíjense, en este caso, con la balanza, se hacen 3 determinaciones. 1, el primer equilibrio que se establece es al aire. Es decir, esta partecita, está expuesta al aire, sin que esté en el líquido a determinar su peso específico. Y se hace una calibración. Estas 2 puntitas deben quedar a la misma altura. Aquí hay un tornillito con el que se puede hacer esa calibración, o a veces acá también tienen un tornillo. Esa calibración es al aire. Y es la primera que se hace cuando se trabaja con este aparato, este equipo. La segunda medida que se hace es la determinación del peso específico de la muestra patrón, que es el agua. Y consiste en que ahora sí, aquí se pone agua a un volumen determinado. Se introduce el buzo y al hacer esa operación aquí hay un desequilibrio en estas puntas. Ese equilibrio se restablece con estos dispositivos que se llaman jinetillos y se acomodan en el brazo de la balanza, de manera que otra vez estas 2 puntas queden a la misma altura. Se mide el valor que se determina a través de los jinetillos, porque cada uno tiene un peso determinado y se registra el peso específico del agua. Y después, ahora sí, se pone aquí la muestra problema, se vuelven a mover estos jinetillos hasta que aquí haya otra vez un equilibrio, y esa es la manera de determinar el peso específico de la muestra problema. Ya platicamos que el peso específico se relaciona así, es el peso de la muestra con respecto al volumen, el peso se da en dinas, el volumen en centímetros cúbicos. Ajá. Este equipo es el único que determina peso específico. ¿Cuál es el fundamento de la balanza de Moore-Westphal? ¿Cuál es el de Arquímedes? También. El principio de Arquímedes también.
¿Quedó claro? ¿Vamos bien? Sí, ok. Bueno, esa es la primera propiedad fisicoquímica que estamos revisando de los líquidos, ¿no? Vamos con otra. Índice de refracción. ¿Qué cosa es el índice de refracción, muchachos? ¿Cómo se define? Pues para poder determinar el índice de refracción, ¿qué se necesita? Díganme, por favor, para poder determinar el índice de refracción, ¿qué se necesita? O la muestra problema se debe exponer ¿a qué? Una luz. Ajá, muy bien. A que se le haga incidir un rayo de luz. ¿Sí? Entonces vamos a tomar como base para definir ese concepto el esquema que está del lado izquierdo. Entonces, vamos a pensar, fíjense, que aquí tenemos en esta parte del esquema aire, esto es aire, esto es un líquido, y esta flecha que está aquí, está representando un rayo de luz que viene de una fuente de luz que seguramente andará por acá, ¿no? Un foco. Entonces el rayo de luz viaja y a este rayo, ¿cómo se le llama? ¿Rayo qué? ¿Rayo qué? Incidente. Ajá, incidente. Y este de acá, que resulta de que pase ese rayo de luz del aire hacia el líquido, se le llama rayo ¿qué? Refractado. Refractado. Ajá. Entonces, el seno del ángulo que se forma, ajá, con una línea imaginaria punteada aquí en el esquema, del rayo incidente con respecto al seno del ángulo del rayo refractado, es lo que se conoce como índice de refracción. Fíjense, les voy a comentar algo. Como pueden observar en la imagen, ¿qué le pasa a la dirección del rayo incidente cuando pasa hacia el líquido? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver. ¿Se desvía? Se desvía, sufre una desviación. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que origina que haya una desviación ahí? Pues el choque con el tipo de moléculas, ¿no? Que está. Ajá. Pasa a un medio con una densidad diferente, ¿no? O sea, del aire al agua la densidad cambia. Pero sí, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué cambia la desviación de la trayectoria de la línea? Porque la velocidad con que viaja cambia debido a que entra a un medio con diferente densidad. ¿Sí? Lo que hace que el rayo incidente cambie de trayectoria es que cambia, su velocidad cambia, debido a que entra a un medio con una densidad más alta. ¿Sí? Entonces, fíjense, para el agua, este cambio en el ángulo, en los ángulos, es particular, porque el agua tiene moléculas, o su peso molecular es particular, porque está formada por átomos particulares. Sí, o sea, si yo pongo o someto a una muestra de etanol o de tetracloruro de carbono
en una condición de este tipo, le hago incidir un rayo de luz. Entonces, la desviación que sufre el rayo incidente es diferente, porque el tetracloruro de carbono tiene un peso molecular diferente, tiene átomos diferentes, tiene una estructura química diferente. Eso es lo que hace que el índice de refracción, al igual que la densidad, sean criterios de identificación y de pureza. Son particulares. Su estructura química es particular. Su naturaleza química es particular, dado que están formados por átomos particulares. ¿Me explicó? Ajá. Si yo, en lugar de tener tetracloruro de carbono, en esta muestra tengo, ¿cómo se llama este compuesto que estoy escribiendo? ¿Cómo se llama ese compuesto que acabo de escribir? Juan Pablo, ¿andas por ahí o se nos fue de fuga? Creo que se le fue el internet, me dijo hace rato que lo sacó la sesión. Bueno, está bien. Se nos fue de fuga involuntariamente, ¿no? A ver, Mercury, ¿cómo se llama este compuesto? Dice, chin, ¿para qué dije? ¿Sí te acuerdas cómo se llama? No. No. A ver. ¿Es el acetato de metilo? Acetato de metilo, no. ¿Es acetona? Es acetona. Es acetona, propanona. Es una propanona. Mejor, como dicen por ahí, para los cuates es la acetona. Ajá. Si yo en el vasito pongo acetona y hago incidir un rayo de luz, la desviación, el seno de los ángulos, el seno del ángulo del rayo refractado va a ser diferente, porque la acetona tiene una estructura diferente. Ajá. Y esta relación va a ser diferente. ¿En qué dispositivo? Sí, queda entendido lo que es el índice de refracción, porque es un criterio de identificación y de pureza. Para cada sustancia, esta relación, muchachos, es diferente, porque está construida o está constituida por diferentes átomos. Su estructura química es diferente. Entonces, el índice de refracción se mide a través de un dispositivo que se llama refractómetro. El refractómetro es un aparatito bien sencillito, que ahora ya creo que hasta hay refractómetros automáticos. O sea, ustedes ponen la muestra y el aparatito les da la lectura directa. Y tiene sus ventajas porque se ponen gotas de muestra. Vamos, si tenemos agua, le pueden poner 3 gotitas de agua, determinan el índice de refracción y es así, bien rápido. Si tienen acetona, pues deben poner más muestra, porque a veces como pues la acetona es muy volátil, ¿no? Entonces, simplemente a la hora de estar ajustando el aparato, ya se volatilizó y ya no se puede hacer la determinación. Pero con una cantidad adecuada se puede hacer la determinación. ¿Queda claro, muchachos? ¿Cómo se hace la determinación? Bueno, pues tendrían que estar en el laboratorio, pero ¿queda claro el concepto de índice de refracción? Criterio de identificación y de pureza también. Bueno, vamos a ver otro concepto. Viscosidad. A ver, compañeros, ¿qué es la viscosidad?
por ahí. En sus cursos de la vocacional, en los cursos en física, creo que también ven ese concepto. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia que presenta un fluido. Ajá. Es la resistencia. Vaya redundancia. A ver, otra vez, Marcos, otra vez. Es la resistencia que presenta un fluido a un, pues a fluir, vaya. Ajá. Es la resistencia que presenta una parte de un fluido para que otra parte del mismo fluido se siga moviendo. Ajá. Eso es la viscosidad. Y cada sustancia tiene su propio valor de viscosidad. Fíjense, vamos a considerar algo ideal. Ajá. Vamos a pensar que un fluido se acomoda, así como está representado el esquema que les estoy mostrando aquí en el único dibujo que hay en esta diapositiva, ¿no? Ahí está el fluido. Si consideramos este orden, a ese fluido se le conoce como fluido laminar. El agua, podemos considerar que cuando se está moviendo, cuando está fluyendo, tiene un orden de este tipo, de esta manera. La sangre, muchachos, en algunos momentos la forma de fluir es así, laminar, pero en otras condiciones, en otros momentos, se puede considerar que su manera de moverse no es no laminar, no se forman estas laminitas que estamos poniendo aquí en la imagen, o que están representadas en la imagen. Para hacer un análisis lo más sencillo posible, vamos a considerar este tipo de fluidos, que tienen un flujo laminar, que a la hora que se están desplazando, tienen un comportamiento de este tipo. Como lo dijo su compañero, es la resistencia que presenta una parte del fluido para moverse. La viscosidad, muchachos, es diferente a la posibilidad que existe de que las moléculas interaccionen entre ellas mismas. La interacción molecular no se considera cuando se está hablando de viscosidad. Entonces, fíjense, tomando como base este esquema que estoy poniendo aquí, vamos a considerar lo siguiente. La fuerza con que se desplaza una parte del fluido es proporcional al área de cada una de las laminitas que se forman, por eso se llama fluido laminar, porque se considera que se forman láminas, que el fluido está seccionado en láminas. Ajá, esta es una laminita, esta es otra, esta es otra. Entonces, esa fuerza con que se mueve una lámina es proporcional a su área multiplicada por la velocidad con que se mueve esa parte del fluido, esa lámina, entre la distancia que hay de una lámina con respecto a otra. La distancia que hay de una lámina con respecto a la otra. Y eso lo expresamos de esta manera. Ajá. Distancia. Bueno, para quitar, esta es una L, ¿eh? Para quitar el signo de proporcionalidad, vamos a meter o a introducir una constante. Una constante. Y esa constante va a ser la viscosidad. Por lo tanto, F
va a ser igual a N o nu, donde nu es la viscosidad multiplicada por A, donde ya les comenté que A es el área que tiene la laminita, por la velocidad con que se mueve entre la distancia que hay entre una lámina y la otra. No se vayan a estar durmiendo, muchachos. Rodrigo, ¿ya te dormiste? ¿Ven? Ya, el Rodrigo ya se durmió. Ya ni me contesta. Nancy Esmeralda, ¿ya te dormiste? No, aquí estoy. Oiga, profesora, ¿qué dijo que era DV? Esta DV es la velocidad con que se mueve la laminita. DL, cuando DL es la distancia que hay entre quién y quién, entre una lámina y la otra. Hagan de cuenta que las flechitas están representando, estas flechitas están representando las laminitas en que se secciona un fluido, el líquido. ¿Sí? Bueno, entonces, les decía yo, para quitar este signo de proporcionalidad, vamos a introducir el concepto de viscosidad. Fíjense. ¿Vamos bien? ¿Me regreso? ¿Quieren que les repita algo? ¿Algún comentario, alguna duda? Ok. Todo bien, maestra. Bueno, no se me duerman, ¿eh? Tómense un cafecito, un panecito de dulce, ahí a todo dar, porque estamos en la materia más bonita que les toca hoy. Ay, sí, ¿no? Profesor, mande. ¿A es área? Área de esas laminitas en las que está seccionado el fluido, el líquido que estamos estudiando. Ok, entonces fíjense, ¿qué me interesa despejar de esta ecuación que acabo de construir? ¿Cuál es el tema que estoy revisando? ¿Qué me interesa despejar? La viscosidad. La viscosidad. Ajá. Entonces, al hacer ese despeje, yo puedo, lo que voy a, al hacer el despeje, lo que yo voy a encontrar de esta ecuación, lo que voy a deducir es qué unidades tiene. Para eso me va a servir este trabajo que estoy haciendo. Ajá. Entonces, fíjense, vamos a despejar a la viscosidad. Entonces, ¿la viscosidad a qué va a ser igual? ¿A qué es igual si la despejo de ahí? Fuerza sobre área por velocidad sobre... ¿D es distancia? Ajá. Ah, sobre la distancia. Ajá. Entonces, también podríamos ponerlo así, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿No? Entonces, fíjense, si la fuerza está, aquí lo voy a poner, si la fuerza está en dinas, entonces, la distancia, ¿en qué estará dada? En centímetros. En centímetros. ¿El área? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. ¿Y la velocidad? Centímetros sobre segundo. Centímetros sobre segundo. ¿Sale? Entonces, a ver, hagan la sustitución en la fórmula y me dicen qué unidades les da. Háganlo. A ver, para que se despierten. Yo confío en que ustedes lo hacen mientras me tomo un cafecito. No, no es cierto. A ver, ¿qué les va a dar? Vamos viendo. Háganlo. Ustedes háganlo por su cuenta
yo lo voy a poner ahí y les tiene que dar algo equivalente a lo que vamos a poner yo aquí en el pizarroncito. Dicen, ¿conocen ustedes a un cantante que se llamaba Chava Flores? No, y no les importa, dice. Es que hay una canción de ese, algún día por ahí, si tienen tiempo, que yo creo que sí, entren a YouTube y pongan a Chava Flores. Y hay una canción que le dicen, oiga, ¿se quiere usted casar con tal persona? Le dice ahí en la canción. Y el Chava Flores dice, no, me espero, ¿no? Entonces ahorita les digo, a ver, háganlo, y me van a decir, no, me espero, ¿no? A que usted lo haga. A ver, entonces, háganlo. Les tiene que dar esto que puse yo aquí en la imagen ahí. Ajá. Y resulta que dinas por segundo entre centímetro cuadrado se conocen como ¿qué? A esas combinación de unidades se le llama ¿cómo? ¿Se acuerdan en qué unidad se mide la viscosidad? Dicen, no, pero ahorita vemos en internet. Se les llama poises. Ajá, son poises. Entonces, ahorita con lo que acabamos de hacer, estamos demostrando qué unidades tiene el concepto o el término viscosidad. Bueno, fíjense bien. En el caso de los fluidos, cuando yo digo fluido, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estados de agregación se nos vienen a la mente así rápidamente? Líquido y gas. Líquido y gas. Ajá. Bueno, fíjense, en el caso de de los líquidos, ¿qué pasa con la viscosidad cuando la temperatura aumenta para los líquidos? Si la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye en el caso de los líquidos, porque se mueven más rápido esas laminitas. Al aumentar la temperatura, la viscosidad disminuye. Pero cuando hablamos de gases, porque también se consideran como fluidos, entonces al aumentar la temperatura, si la temperatura aumenta, la viscosidad también aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la energía cinética de las partículas y hay más fricción en esas láminas que se están moviendo en el fluido gaseoso.
Ajá, entonces, en el caso de los gases, al aumentar la temperatura, hay más fricción porque la energía cinética de las partículas aumenta. Hay más fricción en el movimiento de las laminitas que constituyen al gas y entonces la viscosidad aumenta. Hay formas de determinar este parámetro, ¿no? La viscosidad. Hay varias formas. Vamos a hablar de uno que es muy sencillo, es muy práctico, que es el método del viscosímetro de Oswald. Y el viscosímetro de Oswald es un dispositivo de este tipo. Es un tubo de vidrio. Ajá, es un tubo de vidrio con esta forma. Fíjense, de aquí, y está constituido, esta parte del tubo tiene un capilar que está marcado, que lo estoy marcando con estas dos líneas. Ajá, el líquido se pone por aquí y se toma el tiempo que tarda, fíjense, se llena hasta aquí. Para llenarlo, pues hay que primero se tapa esta parte. Ajá, bueno, no se tapa, porque si no, no entra el líquido. Se llena hasta este nivel que estoy marcando aquí. Una vez que se llega a ese nivel, se tapa aquí. Y entonces, con un cronómetro en mano, se destapa y se mide el tiempo que pasa el líquido de aquí para acá. Y por supuesto, pues tiene que migrar aquí. Ajá. En el método de Oswald se necesita hacer la determinación con dos muestras. Ajá. Se determina se hace la determinación mínimo con dos muestras. Bueno, fíjense bien. Este método de Oswald funciona bajo la ley de Stokes. Que establece que la viscosidad es igual a pi por radio a la cuarta por la presión por el tiempo entre 8 LB. Ajá. ¿Qué significa cada cosa? Pues R es el radio del capilar. O sea, de este capilar. Presión es la presión, es una presión hidrostática porque estamos trabajando con un líquido. Y acuérdense que la presión es igual, la presión hidrostática es igual a ¿qué? ¿A qué sería igual la presión hidrostática? Estamos hablando de un líquido. ¿Qué factores influyen en la presión hidrostática para un líquido? Niños. La gravedad por la densidad, por la altura, bueno, el desplazamiento. Por H. ¿Sale?
T es el tiempo que tarda el líquido en moverse ahí en el viscosímetro. Tiempo. Y L es la longitud, o sea, es la longitud, todo esto, del capilar, L. Y B, pues es el volumen de muestra que usamos. Ajá, entonces fíjense, 8 es una constante y pi es una constante, ¿no? Entonces fíjense, ¿por qué se necesita hacer la determinación con dos muestras? Una muestra es una muestra patrón, otra vez. Vamos a considerar que la muestra 1 es la muestra patrón, que normalmente es agua. Ajá, es 1. Y 2 es la muestra problema. ¿Sale? Entonces, fíjense, hacemos la determinación con las dos muestras y utilizamos esta relación para determinar la viscosidad de la muestra problema. De tal forma que vamos a tener viscosidad 2 entre viscosidad 1 va a ser igual a pi por radio a la cuarta por la presión, pero yo ya sé que la presión es igual a esto, porque es una presión hidrostática. Entonces ponemos densidad 2 entre gravedad por H. H pues también es la altura de el viscosímetro. Es un valor constante, es la misma altura. Ajá. Entre 8LB. Y luego, para la muestra 1, tendríamos pi por radio a la cuarta, por la densidad del líquido 1, por la gravedad, por la altura, que es igual. Es constante porque estamos usando el mismo dispositivo para trabajar las dos muestras. Entre 8LB. De esa ecuación que acabo de escribir, se pueden eliminar varios parámetros o varias literales. ¿Cuáles podemos eliminar? ¿Me dicen? ¿Ya se durmieron? Pi por también el radio a la cuarta. Radio. Gravedad, altura. Y 8LB. Y todo esto se puede eliminar. Si lo ven, lo voy a poner con otro color. Esto y todo esto. Ajá. Entonces, fíjense, nos va a quedar una relación muy sencillita de algo que está un poco complicado. Nos queda viscosidad de líquido 2 entre viscosidad de líquido 1 es igual a me faltó el tiempo, ¿verdad? Ahorita lo pongo ahí. A densidad 2. Aquí me faltó el tiempo miren. Tiempo 2 aquí. Y aquí tiempo 1. A ver, lo voy a poner con el color que era. Aquí es tiempo 2 y aquí es tiempo 1. Entonces, quedaría densidad 2 por el tiempo 2, ¿entre qué? Densidad 1 por el tiempo 1. Densidad 1 por tiempo 1. Bueno, y vamos a hacer otra observación. Fíjense, ¿esto qué cosa es, compañeros? De lo que acabamos de platicar hace ratito. ¿Qué cosa es esto? La densidad relativa. Así es. La densidad, lo voy a poner aquí. Densidad 2 entre densidad 1 es la densidad del problema
entre la densidad del patrón va a ser igual a la densidad relativa. Densidad relativa. De forma tal que vamos a tener N2, fíjense, si mi intención es conocer la viscosidad de la muestra problema, entonces yo voy a tener la viscosidad del problema va a ser igual a la densidad relativa multiplicada por ¿quién? ¿Me dicen? Por el tiempo 2 sobre el tiempo. Por el tiempo 2 entre el tiempo 1. ¿Qué me falta? Si yo quiero determinar la viscosidad del problema. ¿Por la viscosidad 1? Por la viscosidad 1. Y esta ecuación la puedo utilizar para determinar la viscosidad de la muestra problema a través del método de Oswald. Profesora, yo tengo una duda. Bueno, ¿me puede volver a explicar cómo, o sea, entendí que se introducía el patrón o la muestra por arriba del... Ajá, por del capilar. Y luego, ¿qué pasaba? ¿Cómo se medía? Sí, lo que tenemos que hacer es llenarlo hasta aquí, ¿no? Una vez que está lleno hasta ahí, le tapamos aquí y tenemos listo un cronómetro, abrimos y medimos el tiempo que pasa, fíjense, el líquido de aquí a través del capilar. ¿Sale? Sí, creo que era importante precisar eso. O sea, el líquido llega aquí, abrimos aquí y tenemos que esperar el tiempo que pase de aquí hasta acá. Lo hacemos con el líquido problema y con la muestra patrón. ¿Sale? ¿Algún otro comentario? Yo tengo duda, porque había dicho que cuando se aumentaba la temperatura de líquidos la viscosidad disminuía. Ajá. En los líquidos, al aumentar la temperatura, la viscosidad disminuye porque las láminas fluyen más rápidamente. Ajá, las láminas se mueven más fácilmente, más rápido. Dado que aumenta la temperatura, ¿no? Y como en los líquidos sí hay una interacción entre las moléculas media, eso hace pues que las laminitas fluyan más rápidamente una con respecto a la otra, y entonces eso hace que la viscosidad disminuya. ¿Algún otro comentario? ¿No? Muy bien. No, profesora. Bueno, a ver, voy a pasar asistencia. Laura Itzel, buenos días. Marta, buenos días. Buenos días, profesora. Sergio Adrián, buenos días. Buenos días, profesora. Lisbeth, buenos días. Buenos días. Saraí, buenos días. Buenos días. Andrea, buenos días. Buenos días, maestra. Noé, buenos días. Buenos días, maestra. Tenoch, buenos días. Buenos días. Mercury, buenos días. Buenos días. Juan Pablo, ¿dónde anda Juan Pablo? Ernesto, buenos días. Buenos días, profesora. Francisco, buenos días. Hola, buenos días, profesora. Saramari, buenos días. Buenos días. Esmeralda, buenos días.
Buenos días. Alessandra, buenos días. Buenos días. Aurea, buenos días. Buenos días. Aishané, buenos días. Buenos días. Citlalxochitl, buenos días. Buenos días. Rodrigo Fabián, buenos días. Marco, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda Sánchez, buenos días. Buenos días, profesora. Eduardo Samuel, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda Santiago, buenos días. María Fernanda Estrafón, buenos días. Itzel Areli, buenos días. Buenos días. Leticia Torres, buenos días. Buenos días. Vanessa Vargas, buenos días. Buenos días, profesora. Paola Vidal, buenos días. Buenos días. Jennifer Paola, buenos días. Buenos días. Jason, buenos días. Bueno, muy bien, compañeros. Pues ahí le vamos a dejar para que se despejen. Vayan a su otra clase un poco más relajados. Nos vemos el martes, entonces, cuídense, estudien, les voy a mandar por ahí un cuestionario para que vamos a seguir avanzando, ¿sale? Entonces, para que tengan una más claro, ¿no? De lo que vamos a revisar. Cuídense. Una pregunta. Ande. ¿En qué dimensiones tenía que tener el cartel? A ver, compañero, no te escuché bien. ¿Qué dimensiones tenía que tener el cartel? Las dimensiones del cartel son de 1.20 de largo por 90 centímetros de ancho. Ajá. Quedamos que el miércoles nos vemos en la escuela. Atrás del mural hay una pared enorme. Bien padre, porque vamos a estar al aire libre y vamos a hacer de cuenta que estamos como en una especie de congreso, mini congreso, ¿eh? Y ahí van a defender sus carteles con todo lo que tienen, ¿sale? ¿Algún comentario más? Nos vemos el martes para seguir avanzando, no retrasarnos. De todos modos, cualquier duda que tengan de lo que vamos a evaluar el viernes, me pueden preguntar, ¿sale? Cuídense mucho. Gracias, chicos. Que estén muy bien. Gracias, profesora. Hasta luego. Profesora. Hasta luego. Profesora. Mande. A Juan todavía no le llegaba el internet ahorita, entonces por eso no había entrado. Está bien. ¿A quién? Sí. A Juan Pablo.